Mi nuera insistió en que hiciera mi viaje de fin de año con su coche, porque era más económico. Yo acepté, y desconfiada, invité a su madre a ir conmigo. Durante el viaje, su madre recibió una llamada y soltó un grito que me dejó pálida. Es un placer tenerte aquí. Sigue esta historia hasta el final y deja en los comentarios la ciudad desde donde me ves. Mi nombre es Melitina, y a los 64 años pensé que ya había visto todo tipo de comportamientos extraños en mi familia. Estaba equivocada. Todo comenzó un miércoles por la mañana del mes de noviembre pasado. Había puesto el café a hervir cuando sonó el timbre de mi casa. A través de la ventana de la cocina vi el carro plateado de mi nuera Roxana estacionado en mi entrada. Era extraño. En 5 años de matrimonio con mi hijo Feliciano, Roxana nunca había venido a visitarme sin avisar. De hecho, raramente venía acompañada de mi hijo, y cuando lo hacía, se quedaba en el carro esperando mientras él entraba a saludarme. Abrí la puerta y ahí estaba ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un abrigo negro que la hacía verse más alta y delgada, y su cabello rubio estaba perfectamente peinado hacia atrás. Roxana siempre se veía impecable, pero había algo diferente en su expresión esa mañana. «Buenos días, Melitina», me dijo con una voz más dulce de lo usual. «¿Puedo pasar? Quería hablar contigo sobre tu viaje de fin de año». Yo había mencionado ese viaje solo una vez, durante la cena del domingo anterior en casa de mi hijo. Cada diciembre, desde que enviudé hace 8 años, hacía el mismo recorrido hasta la costa para pasar las fiestas en mi pequeña casa de campo. Era mi momento de paz, lejos de las tensiones familiares que se habían vuelto más intensas desde que Roxana entró en nuestras vidas. «Por supuesto pasa», le dije, aunque mi instinto me decía que mantuviera distancia. La llevé hasta la sala, donde sirvió 2 tazas de café. Roxana se sentó en el borde del sofá, como si no quisiera quedarse mucho tiempo. «Escucha», comenzó, tomando un sorbo pequeño de café antes de dejarlo a un lado. «He estado pensando en tu viaje. Feliciano me comentó que planeas manejar hasta la costa otra vez». Asentí. «Es lo que he hecho durante los últimos 7 años. Es un viaje hermoso y prefiero tener mi propio transporte allá». Roxana se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre sus rodillas. «Pero tu carro ya tiene muchos kilómetros. ¿No te parece arriesgado hacer un viaje tan largo? Son casi 500 kilómetros». Era cierto que mi viejo Honda tenía sus años, pero siempre me había sido fiel. Lo llevaba religiosamente al mecánico cada 3 meses y nunca me había fallado. «Ha estado funcionando perfectamente», le respondí. «Sí, pero los carros viejos son impredecibles», insistió, y noté que sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre sus rodillas. Por eso se me ocurrió una idea. «¿Por qué no usas mi carro? Es mucho más nuevo, más seguro y consume menos gasolina. Sería mucho más económico para ti». Me quedé mirándola, procesando lo que acababa de escuchar. En 5 años, Roxana nunca había mostrado preocupación por mi bienestar económico. De hecho, en más de una ocasión había hecho comentarios sobre lo anticuada que era mi forma de vivir y lo desperdiciado que estaba mi dinero en cosas innecesarias como mis viajes anuales. «Es muy generoso de tu parte», le dije lentamente, «pero no creo que sea necesario». La sonrisa de Roxana se tensó ligeramente. «Melitina, solo estoy tratando de ayudar. Mi carro tiene todas las características de seguridad modernas: control de crucero, frenos ABS, bolsas de aire por todos lados. Además, acabé de hacerle el mantenimiento completo la semana pasada». Había algo en su insistencia que me resultaba inquietante. Roxana nunca hacía nada sin una razón, y generalmente esa razón la beneficiaba a ella. «¿Y tú cómo vas a manejar mientras yo tenga tu carro?» «Puedo usar el carro de Feliciano», respondió rápidamente, casi como si hubiera ensayado esa respuesta. «Él puede tomar el autobús al trabajo por unas semanas, no es problema». Tome otro sorbo de mi café, ganando tiempo para pensar. «Roxana, aprecio la oferta, pero realmente no entiendo por qué insistes tanto. Mi carro está en perfectas condiciones». Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero. Desde ahí podía ver mi Honda estacionado bajo el viejo roble.
No es solo el carro, Melitina, es que me preocupo por ti, hacer ese viaje sola, a tu edad. ¿A mi edad?, repetí, sintiendo que se me subía la sangre a la cabeza. Roxana, tengo 64 años, no 94. He estado manejando desde antes de que tú nacieras. Se dio vuelta, y por un momento vi algo que me hizo estremecer. Una expresión fría, calculadora, que desapareció tan rápido que pensé que la había imaginado. Por supuesto, solo pensé que sería más cómodo para todos si usaras un carro más confiable. ¿Más cómodo para todos? Bueno, para Feliciano y para mí. Estaríamos más tranquilos sabiendo que estás en un vehículo seguro. Había algo en la forma en que lo dijo que me molestó profundamente. Como si mi seguridad fuera una carga para ellos, algo que tenían que manejar en lugar de algo que realmente les importara. Voy a pensarlo, le dije finalmente, aunque ya había tomado mi decisión. Roxana regresó al sofá y tomó su bolso. Te dejo las llaves por si cambias de opinión, dijo, sacando un llavero plateado con una sola llave del carro. Lo dejó sobre la mesa de centro, con un sonido metálico que resonó en el silencio. El carro está lleno de gasolina y listo para viajar. Después de que se fue, me quedé mirando esas llaves durante mucho tiempo. Había algo profundamente inquietante en toda la situación. En 5 años, Roxana había sido fría, distante, a veces abiertamente hostil. Nunca había mostrado interés genuino en mi bienestar. Y ahora, de repente, estaba tan preocupada por mi seguridad que estaba dispuesta a quedarse sin su carro durante semanas. Esa noche llamé a mi hijo. Feliciano, ¿sabías que Roxana vino hoy a ofrecerme su carro para mi viaje? Hubo una pausa del otro lado de la línea. Sí, mamá, me lo mencionó anoche. Creo que es una buena idea. ¿En serio? ¿Desde cuándo Roxana se preocupa tanto por mí? Otra pausa, más larga esta vez. Mamá, ella solo está siendo considerada. Tu carro ya tiene muchos años. Era la misma frase exacta que Roxana había usado, como si hubieran ensayado la conversación. Mi carro funciona perfectamente, hijo. Mira, mamá. Su voz sonaba cansada. Si no quieres usar su carro, no lo uses, pero no veo por qué convertir esto en un problema. Colgué sintiéndome más confundida que antes. Feliciano había sonado, diferente, distante, como si estuviera siguiendo un guión. Durante los siguientes días, Roxana me llamó 3 veces más, cada vez con una nueva razón por la que debería usar su carro, que el mío necesitaba llantas nuevas, que el aire acondicionado podría fallar, que su carro tenía mejor sistema de navegación. Cada llamada me confirmaba que había algo más detrás de toda esa insistencia. Fue el domingo siguiente, durante la cena familiar, que tomé mi decisión final. Estábamos sentados en el comedor de Feliciano cuando Roxana volvió a sacar el tema. Melitina, ¿ya pensaste en lo que hablamos? El carro sigue disponible. La miré directamente a los ojos. Está bien, Roxana, acepto tu oferta. Vi un destello de algo en su mirada. ¿Alivio? ¿Satisfacción? Pero luego agregué. Sin embargo, he decidido que no quiero viajar sola este año. Voy a invitar a alguien que me acompañe. Roxana se tensó inmediatamente. ¿A quién? A Benita, tu mamá. Hace años que no paso tiempo con ella, y creo que le vendría bien un cambio de aire. El tenedor se le cayó de la mano a Roxana, golpeando el plato con un sonido seco que resonó por todo el comedor. Su cara se puso pálida como el papel. ¿Mi mamá? Su voz sonaba estrangulada. Sí, hablé con ella ayer. Está encantada con la idea. Dice que nunca ha visto esa parte de la costa. Feliciano y Roxana intercambiaron una mirada rápida, pero cargada de significado. Una mirada que confirmó todas mis sospechas. Había algo en este viaje que ellos sabían y yo no. Algo que definitivamente no incluía que Benita fuera conmigo. No creo que sea una buena idea, dijo Roxana rápidamente. Mi mamá se marea mucho en los viajes largos. Qué extraño, respondí tranquilamente. Cuando le pregunté, no mencionó nada sobre marearse. De hecho, parecía muy emocionada. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso.
Cada vez que miraba a Roxana, la encontraba observándome con una expresión que no podía descifrar completamente, pero que me hizo sentir profundamente incómoda. Era como si estuviera calculando algo, reevaluando un plan que de repente se había complicado. Cuando me despedí esa noche, Roxana me acompañó hasta la puerta. «Melitina», me dijo en voz baja, «¿estás segura de que quieres que mi mamá vaya contigo? Podría ser. Complicado». ¿Complicado cómo? Solo. Complicado. Esa noche, acostada en mi cama, repasé toda la situación una y otra vez. La insistencia inexplicable de Roxana. La reacción cuando mencioné a Benita. La mirada intercambiada con Feliciano. Todo apuntaba a que había algo que no me estaban diciendo. Algo que mi decisión de llevar a Benita había alterado completamente. 2 días después, recibí una llamada de Benita. Su voz sonaba nerviosa, temblorosa. «Melitina, sobre el viaje. ¿Estás completamente segura de que quieres que vaya contigo?» «Por supuesto, Benita. ¿Por qué no lo estaría?» «Es solo que...» Roxana ha estado muy extraña desde que le contaste. Ha estado haciendo muchas llamadas telefónicas privadas, y anoche la escuché discutir con alguien en voz baja en su cuarto. Mi sangre se enfrió. ¿Sobre qué discutía? No pude escuchar claramente, pero mencionó tu nombre varias veces. Y algo sobre cambiar los planes. Colgué el teléfono con la certeza absoluta de que Roxana y Feliciano estaban planeando algo. Algo que mi presencia sola facilitaría, pero que la compañía de Benita complicaría enormemente. No sabía qué era, pero estaba determinada a averiguarlo. Y si iban a jugar sucio conmigo, yo también podía jugar ese juego. El viaje estaba programado para el próximo martes, 3 días más, y finalmente tendría las respuestas que estaba buscando. El martes por la mañana llegué a casa de Benita exactamente a las 7. El carro plateado de Roxana brillaba bajo la luz del amanecer, lavado y encerado como si fuera nuevo. Habían llenado el tanque de gasolina, revisado los fluidos y hasta habían puesto ambientadores nuevos que hacían que el interior oliera artificialmente a pinos. Benita me esperaba en su puerta, con una maleta pequeña en la mano y una expresión que no podía interpretar. A los 58 años, Benita siempre había sido una mujer fuerte y decidida, pero esa mañana había algo diferente en ella. Parecía más pequeña, más frágil, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. «Buenos días, Melitina», me saludó, pero su voz carecía de la energía usual. «Buenos días, Benita. ¿Lista para la aventura?», asintió, pero noté que sus manos temblaban ligeramente cuando puso la maleta en el asiento trasero del carro. «Sí, claro. Solo espero que el viaje sea tranquilo». Había algo en la forma en que dijo tranquilo que me hizo prestar más atención, como si no esperara que lo fuera. Mientras ajustaba el asiento del conductor y los espejos, Benita se acomodó en el asiento del pasajero. Sus movimientos eran tensos, nerviosos. Cada pocos segundos miraba su teléfono celular, como si esperara una llamada importante. «Bonito carro», comenté, tratando de romper el hielo mientras salíamos del vecindario de Benita. «Sí», respondió distraídamente. «Roxana lo compró hace 6 meses. Dijo que necesitaba algo más confiable». ¿Más confiable que qué? Su carro anterior estaba perfectamente bien, pero ella insistió en cambiarlo. Benita miró por la ventana. «A veces mi hija toma decisiones que no entiendo». Habían pasado apenas 20 minutos de viaje cuando noté la primera señal de alarma. Benita había revisado su teléfono al menos 10 veces, no solo mirándolo casualmente, sino abriéndolo, revisando algo, frunciendo el ceño y volviéndolo a cerrar. «¿Esperas alguna llamada importante?», le pregunté. Se sobresaltó como si hubiera olvidado que yo estaba ahí. «¿Qué? No, solo. Ya sabes cómo son los hijos, siempre preocupándose». Pero yo sabía que eso no era cierto. En los 5 años que conocía a Benita, nunca la había visto tan pendiente de su teléfono. Roxana raramente la llamaba, y cuando lo hacía, generalmente era para pedirle algún favor. A medida que nos alejábamos de la ciudad, el paisaje comenzó a cambiar.
Las casas dieron paso a campos abiertos y granjas dispersas. Era un recorrido hermoso, uno que había hecho muchas veces, pero nunca había sentido esta tensión que parecía llenar cada centímetro del carro. Benita no dejaba de moverse en su asiento. Primero ajustó el cinturón de seguridad, luego la ventilación del aire acondicionado, después el espejo del lado del pasajero. Eran movimientos pequeños, pero constantes, que revelaban una ansiedad profunda. «Benita», le dije finalmente, «¿está todo bien? Pareces nerviosa». Se giró para mirarme, y por primera vez desde que habíamos salido, la vi realmente verme. Sus ojos estaban ligeramente enrojecidos, como si no hubiera dormido bien. «Melitina, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Por qué realmente me invitaste en este viaje?» La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Qué quieres decir?» «Te invité porque pensé que sería agradable pasar tiempo juntas». Benita asintió lentamente, pero no parecía convencida. «Es solo que Roxana se puso muy extraña cuando le dije que vendría contigo. Muy extraña». «¿Extraña cómo?» «Primero trató de convencerme de que no viniera. Dijo que me aburriría, que era un viaje largo, que tú preferirías estar sola. Cuando le dije que ya había aceptado, se molestó mucho. Mis sospechas se intensificaron». «¿Se molestó?» «Sí, y eso no es normal en ella. Generalmente a Roxana no le importa lo que hago con mi tiempo». Benita miró otra vez su teléfono. Después empezó a hacerme muchas preguntas sobre el viaje. ¿Qué ruta tomaríamos? ¿A qué hora llegaríamos? ¿Dónde nos quedaríamos? «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que no sabía, que era tu viaje y que seguiríamos tu plan». Benita hizo una pausa, pero siguió insistiendo. Incluso me pidió que la llamara cuando llegáramos a ciertos puntos del camino. Sentí que se me erizaba la piel. «¿Qué puntos específicamente?» «Cuando pasáramos la gasolinera de Miller's Creek, cuando cruzáramos el puente sobre el río Salmon y cuando estuviéramos a 30 kilómetros de tu casa de campo». No había nada particularmente significativo sobre esos lugares, excepto que eran puntos donde estaríamos completamente aisladas, sin muchas otras personas alrededor. Lugares donde si algo pasara, nadie se daría cuenta inmediatamente. «Benita», le dije, manteniendo mi voz calmada aunque mi corazón comenzaba a latir más rápido, ¿notaste algo extraño en el comportamiento de Roxana durante las últimas semanas? Benita permaneció en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Melitina, hay algo que no te he dicho». Miré hacia ella sin quitar completamente la atención del camino. Su rostro había palidecido y sus manos estaban apretadas en puños sobre su regazo. La semana pasada, escuché una conversación telefónica de Roxana. No era mi intención espiar, pero ella estaba hablando muy alto en el jardín y yo estaba regando las plantas cerca de la ventana. ¿Qué tipo de conversación? Se estaba hablando con alguien sobre ti, sobre tu viaje. Y Benita tragó saliva con dificultad. Y sobre cuánto dinero heredaría Feliciano cuando tú ya no estuvieras. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Cuándo yo ya no estuviera? Esas fueron sus palabras exactas. Dijo que Feliciano sería mucho más feliz cuando ya no tuviera que preocuparse por ti. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para mantener el carro en su carril. ¿Dijo algo más? Mencionó algo sobre el carro, sobre lo fácil que sería si usaras su carro para el viaje, y luego dijo algo que no entendí completamente sobre el mecánico. ¿El mecánico? Sí. Dijo que el mecánico había hecho exactamente lo que ella le pidió, y que todo parecería completamente natural. Mi sangre se convirtió en hielo. Un mecánico que había hecho algo específico a este carro, algo que haría que todo pareciera natural. Las implicaciones eran aterrorizantes. «Benita, ¿por qué no me dijiste esto antes?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque es mi hija, Melitina. Porque no podía creer que fuera capaz de lo que creo que está planeando. Y ahora estoy aquí contigo y tengo tanto miedo que no puedo ni respirar correctamente». Miré el tablero del carro, prestando atención por primera vez a todos los indicadores. Todo parecía normal.
El motor funcionaba suavemente, la temperatura estaba bien, teníamos suficiente gasolina. Pero si un mecánico había saboteado algo, podría ser cualquier cosa. Los frenos, la dirección, algo programado para fallar en un momento específico del viaje. Benita, ¿sabes quién era la persona con la que Roxana estaba hablando por teléfono? No estoy segura, pero creo que era Feliciano. Ella siguió diciéndole cariño y mi amor, mi propio hijo, mi único hijo, planeando algo terrible contra mí junto con su esposa. El teléfono de Benita comenzó a sonar en ese momento, interrumpiendo mis pensamientos. Ella miró la pantalla y su cara se puso completamente blanca. «Es Roxana», susurró. «Contesta», le dije. «Actúa como si todo fuera normal». Con manos temblorosas, Benita contestó el teléfono. «Hola, hija». Pude escuchar la voz de Roxana del otro lado, aguda y tensa. «Mamá, ¿dónde están? ¿Ya pasaron Miller's Creek?» Benita me miró buscando orientación. Asentí. «Sí, lo pasamos hace unos minutos. Todo va bien. ¿Cómo está funcionando el carro?» «Bien, sin problemas». Hubo una pausa, y luego Roxana preguntó algo que hizo que mi sangre se helara completamente. «¿Has notado algún ruido extraño? ¿Alguna vibración?» Era como si estuviera esperando que algo específico comenzara a funcionar mal, como si hubiera un cronómetro invisible corriendo hacia algún tipo de falla catastrófica. «No, hija, todo normal». Otra pausa, más larga esta vez. «Llámame cuando crucen el puente del río Salmón. Es importante». «Está bien. Y mamá, asegúrate de que Melitina mantenga la velocidad, que no maneje demasiado despacio». Benita me miró con los ojos completamente abiertos. Roxana quería que mantuviera cierta velocidad. Si algo iba a fallar en el carro, quería que estuviéramos moviéndonos lo suficientemente rápido como para que fuera efectivo. «Entendido, hija. Te amo, mamá. Cuídate». Benita colgó y se quedó mirando el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. «Melitina», susurró, «creo que mi hija está tratando de lastimarte». «Lo sé», respondí, sorprendida por lo calmada que sonaba mi voz. «Pero ahora que lo sabemos, podemos hacer algo al respecto». Miré hacia adelante. El puente sobre el río Salmon estaba a unos 20 kilómetros. Si algo iba a pasar, probablemente sería allí o poco después. Era el lugar perfecto para un accidente que pareciera natural. Un puente sobre un río, lejos de testigos, donde un carro que perdiera control podría caer al agua y hacer que cualquier evidencia de sabotaje desapareciera. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Benita, y pude escuchar el pánico creciente en su voz. «Primero, vamos a mantener la calma», le dije. «Segundo, vamos a llamar a alguien que pueda ayudarnos. Y tercero, vamos a asegurarnos de que tu hija enfrente las consecuencias de lo que ha planeado». Benita asintió, pero sus manos seguían temblando. «Melitina, hay algo más que necesitas saber». «¿Qué?» Anoche, después de que Roxana pensó que estaba dormida, la escuché hablar otra vez por teléfono, y esta vez, su voz se quebró. «¿Qué dijo?» «Dijo que después de hoy, Feliciano sería libre de las cargas del pasado, y que podrían empezar su vida real juntos». El puente del río Salmon apareció en la distancia, y con él la realización completa de lo que Roxana y mi hijo habían planeado para mí. Pero ellos habían cometido un error crucial. Habían subestimado tanto a su propia madre como a la mujer que pensaban que podrían eliminar tan fácilmente. Era hora de que aprendieran exactamente con quién estaban tratando. El puente del río Salmon se extendía ante nosotras como una cicatriz de concreto sobre las aguas turbulentas. Era un puente viejo, construido en los años 60, con barandas que habían visto mejores días. A ambos lados del río, la vegetación era densa, y no se veía otra alma en kilómetros a la redonda. El lugar perfecto para que algo pareciera un accidente trágico. Reduje la velocidad considerablemente al acercarme al puente, ignorando completamente las instrucciones de Roxana sobre mantener cierta velocidad. Benita tenía el teléfono apretado en su regazo, esperando el momento de hacer la llamada que su hija esperaba.
Melitina, susurró. ¿Qué pasa si algo está programado para suceder exactamente cuando estemos en el puente? Entonces nos detendremos antes de llegar, respondí con una calma que no sentía. Benita, necesito que me digas exactamente todo lo que recuerdas de esa conversación telefónica. Cada detalle podría ser importante. Benita cerró los ojos, como si estuviera reviviendo esa horrible noche. Roxana estaba en el jardín. Era tarde, tal vez las 11 de la noche. Yo había bajado a la cocina por un vaso de agua cuando la escuché. ¿Estás segura de que estaba hablando con Feliciano? Al principio pensé que sí, pero ahora que lo pienso. Benita abrió los ojos. La persona del otro lado la estaba regañando. Le decía que tenía que asegurarse de que todo saliera perfecto, que ya habían invertido demasiado dinero en esto. Detuve el carro completamente a unos 50 metros antes del puente. ¿Dinero en qué? En el mecánico, supongo. Roxana siguió diciendo, ya pagamos los $3,000, tiene que funcionar. Y después dijo algo sobre que tenía que ser antes de que tú cambiaras tu testamento. Mi corazón se detuvo. ¿Mi testamento? Sí, ella sabía algo sobre que estabas planeando hacer cambios. Mencionó que Feliciano le había dicho que habías estado preguntando sobre abogados especializados en herencias. Era cierto. Durante las últimas semanas había estado considerando actualizar mi testamento. No porque estuviera planeando algo, sino porque mi abogado me había sugerido que lo hiciera después de cumplir 64 años. Pero nunca le había dicho nada específico a Feliciano al respecto. Solo había mencionado casualmente que tal vez era hora de poner mis asuntos en orden. Benita, ¿crees que tu hija es capaz de planear algo tan horrible? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Benita. Durante los últimos años, he visto a Roxana cambiar. Se volvió más fría, más calculadora. Siempre hablando de dinero, de lo que se merecía, de lo injusto que era que otras personas tuvieran más que ella. ¿Y Feliciano? Tu hijo es diferente cuando está con ella, como si fuera otra persona. Ella lo ha envuelto alrededor de su dedo de una manera que me asusta. Miré hacia el puente. No iba a cruzarlo en este carro, eso estaba claro, pero necesitaba saber exactamente qué habían hecho y necesitaba evidencia. Benita, ¿sabes el nombre del mecánico al que llevaron el carro? Escuché a Roxana mencionarlo. Algo sobre el taller de Murphy en la carretera industrial. Conocía ese lugar. Era un taller pequeño, del tipo que hacía trabajos sin hacer muchas preguntas si el precio era correcto. Exactamente el tipo de lugar donde alguien podría pagar para que hicieran modificaciones peligrosas a un vehículo. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años. Mi cuñado Roberto era mecánico, y si alguien podía identificar un sabotaje, era él. Roberto, soy Melitina. Necesito un favor urgente. Melitina, ¿qué pasa? Suenas alterada. Estoy en el carro de mi nuera y creo que puede haber sido saboteado. ¿Puedes venir al puente del río Salmón? Necesito que revises algo. ¿Saboteado? Melitina, eso es muy serio. ¿Estás en peligro? Miré a Benita, que había escuchado toda la conversación. Ella asintió con determinación. Posiblemente. ¿Cuánto tardas en llegar aquí? Dame 30 minutos. No toques nada del carro hasta que llegue. Mientras esperábamos a Roberto, el teléfono de Benita comenzó a sonar nuevamente. Era Roxana, por supuesto. ¿Contesto? Preguntó Benita. Sí, pero dile que estamos teniendo problemas con el carro. Benita contestó con voz temblorosa. Hola, hija. Mamá, ¿ya cruzaron el puente? Se suponía que me llamarías hace 20 minutos. Es que estamos teniendo algunos problemas con el carro. Pude escuchar el pánico inmediato en la voz de Roxana. ¿Qué tipo de problemas? Está haciendo ruidos extraños. Melitina decidió detenerse antes del puente. No. La palabra salió como un grito. No se detengan ahí. Sigan adelante. Los ruidos son normales en los carros. Benita me miró con los ojos muy abiertos. La reacción de Roxana había confirmado nuestras peores sospechas. Pero, hija, Melitina dice que es mejor ser precavidas. Mamá, escúchame muy bien.
Dile a Melitina que debe seguir conduciendo. Es importante que crucen ese puente ahora. ¿Por qué es tan importante? Hubo una pausa larga y luego Roxana dijo algo que me heló la sangre. Porque si no lo hacen, todo el plan se arruinará y papá y yo estaremos en serios problemas. Benita colgó el teléfono inmediatamente y se quedó mirándolo como si fuera un objeto extraño. ¿Escuchaste eso?, susurró. Cada palabra. Ella acaba de admitir que hay un plan. Asentí, sintiendo una mezcla de horror y una extraña satisfacción de que finalmente tenía la confirmación que necesitaba. Benita, ¿puedes grabar las llamadas en tu teléfono? Sí, creo que sí. ¿Por qué? Porque cuando Roxana vuelva a llamar, y va a volver a llamar, necesitamos que admita más cosas. No tuvimos que esperar mucho. El teléfono sonó menos de 5 minutos después. Esta vez, cuando Benita contestó, ya había activado la función de grabación. «¿Mamá? ¿Siguen detenidas?» «Sí, hija». Melitina llamó a un mecánico. «¿Qué? No pueden hacer eso». «¿Por qué no? Si hay algo malo con el carro». «No hay nada malo con el carro que no esté supuesto a estar mal». Benita me miró con expresión de shock. Roxana acababa de admitir que cualquier problema con el carro era intencional. «No entiendo, hija». «Mamá, escúchame. Tú y yo nunca tuvimos esta conversación, ¿entiendes? Pero necesito que hagas que Melitina siga conduciendo. Ahora. ¿Por qué es tan importante que sigamos?» «¿Por qué?» Roxana hizo una pausa, y luego las palabras salieron en un torrente desesperado. «Porque Feliciano y yo necesitamos ese dinero, mamá. Estamos endeudados hasta el cuello. Compramos la casa que no podíamos pagar, los carros que no podíamos pagar, y si Melitina cambia su testamento como está planeando, no veremos ni un centavo». «¿De qué estás hablando? Ella va a dejárselo todo a esa maldita caridad para animales. A los perros, mamá. $450,000 que deberían ser de Feliciano, y se los va a dar a los perros callejeros». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Era cierto que había estado considerando dejar una porción significativa de mi herencia a la Sociedad Protectora de Animales, pero nunca se lo había mencionado a nadie excepto a mi abogado. Lo que significaba que... «¿Feliciano está escuchando mis llamadas telefónicas?», pregunté en voz alta. Benita puso el teléfono en altavoz. «¿Quién dijo eso?». La voz de Roxana sonaba pánica pura. «Melitina está aquí, hija». Lo escuchó todo. Hubo un silencio mortal. Luego, la voz de Roxana cambió completamente. Se volvió fría, calculadora, peligrosa. «Bueno, entonces supongo que ya no tenemos que pretender, ¿verdad, Melitina?» «Supongo que no», respondí, manteniendo mi voz firme. «¿Sabes algo, vieja entrometida? Tenías razón en sospechar. El carro está programado para que los frenos fallen exactamente cuando estés en la mitad del puente. Murphy hizo un trabajo muy profesional. Los cables se cortarán completamente cuando apliques presión después de cierta velocidad». Benita se llevó la mano a la boca, ahogando un grito. «¿Cómo puedes decir eso?», le grité al teléfono. «Tu propia madre está en este carro. Mi madre entenderá que a veces hay que hacer sacrificios por la familia. ¿Verdad, mamá?». Benita estaba llorando ahora, sollozos profundos que venían desde lo más profundo de su ser. «No», susurró. «No, Roxana, esto está mal. Esto está muy mal». «Lo que está mal, mamá, es que una vieja egoísta vaya a regalar el futuro de su hijo a un montón de perros callejeros. Lo que está mal es que Feliciano haya trabajado tan duro para complacerla durante todos estos años, solo para que ella lo traicione al final». ¿Trabajado tan duro? No podía creer lo que estaba escuchando. «Feliciano no ha trabajado un día para complacerme en años. Ustedes me han tratado como si fuera un estorbo, porque lo eres. Has sido un estorbo desde que Feliciano y yo nos casamos, siempre interfiriendo, siempre juzgando, siempre recordándole que tiene obligaciones contigo». «¿Obligaciones como visitarme ocasionalmente? ¿Como recordar mi cumpleaños? Obligaciones como mantenerte cuando ya no puedas cuidarte a ti misma. Obligaciones como compartir su herencia contigo en lugar de construir su propia vida». En ese momento,
Escuché la voz de Feliciano en el fondo. ¿Ya terminó? No, respondió Roxana. Benita las convenció de detenerse antes del puente. Entonces tendremos que ir hasta allá y terminar esto nosotros mismos. Mi sangre se convirtió en hielo. Benita, cuelga el teléfono, ahora. Pero antes de que pudiera hacerlo, escuché la voz de mi hijo con una claridad terrible. Mamá, sé que puedes escucharme. Solo quiero que sepas que esto no es personal. Es solo que Roxana y yo merecemos tener una vida sin cargas, sin obligaciones del pasado. ¿Y tú representas todo lo que nos está impidiendo ser felices. Benita colgó el teléfono con manos temblorosas. Nos quedamos sentadas en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que acabábamos de escuchar. Mi propio hijo, el bebé que había cargado durante 9 meses, que había criado con amor y sacrificio, acababa de admitir que planeaba eliminarme para cobrar mi herencia. En la distancia, pude ver las luces de un carro acercándose. Era Roberto, llegando justo a tiempo. Pero también había otras luces detrás de él. Luces que se acercaban demasiado rápido por el camino que habíamos tomado. Benita, dije tranquilamente, creo que van a venir por nosotras. Ella asintió, ya no llorando, sino con una determinación que no había visto antes en ella. Entonces será mejor que estemos listas para ellos. Roberto llegó primero, conduciendo su vieja camioneta azul que conocía desde hacía 15 años. Cuando se bajó y vio mi expresión, supo inmediatamente que la situación era grave. Melitina, ¿qué está pasando aquí? Roberto, necesito que revises los frenos de este carro inmediatamente. Creo que han sido saboteados. No hizo preguntas. Roberto había sido mecánico durante 30 años y había visto de todo. Se dirigió directamente al carro con su caja de herramientas, mientras Benita y yo nos mantuvimos a distancia segura. Las luces que habíamos visto acercándose resultaron ser exactamente lo que temíamos. El carro negro de Feliciano apareció en la curva, conduciendo demasiado rápido para las condiciones del camino. Se detuvo bruscamente a unos metros de donde estábamos, levantando una nube de polvo. Feliciano se bajó del lado del conductor y Roxana del pasajero. En la luz del atardecer pude ver sus rostros claramente. Feliciano se veía pálido, nervioso, como si no estuviera completamente seguro de lo que estaba haciendo. Roxana, por el contrario, tenía una expresión de furia fría que me recordó a un depredador acorralado. «Mamá». Feliciano se dirigió a mí con una voz que pretendía ser tranquilizadora. «¿Qué están haciendo aquí detenidas?» «Pregúntale a tu esposa», respondí, cruzando los brazos. «Ella parece saber exactamente lo que está pasando». Roxana avanzó hacia nosotras, sus tacones haciendo ruido contra el asfalto. «Melitina, estás siendo ridícula. Son paranoias de mujer mayor». ¿Paranoias? Benita habló por primera vez desde que habían llegado, su voz temblando de indignación. «Roxana, acabas de admitir por teléfono que saboteaste este carro». «No admití nada», Roxana respondió rápidamente, pero pude ver el pánico en sus ojos. «Estabas confundida, mamá». «Tengo la conversación grabada», dijo Benita tranquilamente. El color desapareció completamente del rostro de Roxana. Feliciano se acercó a su esposa, tomándola del brazo. «¿De qué está hablando?», le preguntó. En ese momento Roberto se levantó de debajo del carro, con las manos cubiertas de grasa y una expresión sombría en su rostro. «Melitina», dijo en voz baja, «tienes que ver esto». Nos acercamos al carro mientras Feliciano y Roxana nos seguían. Roberto señaló hacia los frenos traseros. «Los cables han sido cortados parcialmente. No completamente, pero lo suficiente como para que fallen bajo presión. Es un trabajo profesional, hecho para que parezca un desgaste natural, pero definitivamente intencional». «¿Qué significa eso?», preguntó Feliciano, aunque por su expresión creo que ya sabía la respuesta. «Significa», explicó Roberto, «que si hubieran estado conduciendo a velocidad normal y hubieran necesitado frenar súbitamente, como en un puente, los frenos habrían fallado completamente». Feliciano se tambaleó ligeramente,
como si acabara de entender completamente las consecuencias de lo que él y Roxana habían planeado. «Dios mío», susurró. «Roxana, ¿qué hemos hecho?». Pero Roxana no estaba lista para rendirse. Su rostro se endureció aún más, y cuando habló, su voz tenía una frialdad que me hizo estremecer. «No hemos hecho nada que no tuviéramos derecho a hacer. Melitina, tú has tenido tu vida. Has vivido 64 años. Has viajado, has disfrutado de tu dinero, has hecho lo que has querido. ¿No crees que es hora de que le des oportunidad a la siguiente generación?». «¿Dándoles mi vida?», pregunté, incrédula. «Dándoles lo que les corresponde. Ese dinero debería ser de Feliciano. Él es tu hijo, tu única familia real. No esos malditos perros callejeros». «Esos malditos perros callejeros nunca planearon asesinarme», respondí firmemente. Feliciano dio un paso hacia mí, extendiendo las manos como si tratara de calmarme. «Mamá, las cosas se salieron de control. No era supuesto que fuera así». «Ah, ¿no?». Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Entonces, ¿cómo era supuesto que fuera, Feliciano? ¿Cuál era la versión donde yo terminaba muerta y tú cobrabas mi herencia? «Iba a ser rápido», murmuró, sin poder mirarme a los ojos. «No ibas a sufrir». Las palabras me golpearon como una bofetada física. «¿No iba a sufrir? Soy tu madre. Una madre que iba a dejarle todo su dinero a los animales», gritó Roxana. «Una madre que nunca nos apoyó, que nunca nos ayudó cuando necesitábamos dinero, que siempre nos hizo sentir como si no fuéramos lo suficientemente buenos». «Porque nunca fueron lo suficientemente buenos», dije, y las palabras salieron con una claridad brutal que me sorprendió a mí misma. «En 5 años de matrimonio, Roxana, nunca una vez me trataste con respeto. Nunca una vez mostraste interés genuino en mi bienestar. Y tú, Feliciano, permitiste que tu esposa me tratara como si fuera un estorbo en mi propia familia». «Porque lo eres», Roxana espetó. «Siempre interfiriendo, siempre juzgando nuestras decisiones, siempre haciéndonos sentir culpables por querer vivir nuestras propias vidas». «¿Interferir? ¿Cuándo interfiero? Los veo tal vez una vez al mes, y solo cuando ustedes me invitan». «Exactamente. Una vez al mes de obligación. Una vez al mes de tener que pretender que nos importas cuando lo único que realmente queremos es que nos dejes en paz». Benita, que había estado escuchando todo en silencio, finalmente habló. «Roxana, ¿cómo pudiste convertirte en esto? Te crié mejor que esto». «Me criaste para ser realista, mamá. Y la realidad es que Melitina está vieja, no tiene otros hijos, y su dinero debería ir a Feliciano. No es complicado». «Es asesinato», dijo Roberto bruscamente. «Eso es lo que es. Y yo soy testigo de todo». Roxana se volvió hacia él con ojos enloquecidos. «Tú no sabes nada. No estabas aquí. No escuchaste nada». «Escuché suficiente», respondió Roberto calmadamente. «Y veo la evidencia. Los cables fueron cortados intencionalmente». Feliciano parecía estar al borde de un colapso mental. Caminaba en círculos pequeños, jalándose el cabello. «Esto se supone que iba a ser fácil», murmuró. «Se supone que iba a ser simple». «¿Simple?». Miré a mi hijo, tratando de encontrar algún rastro del niño que había criado. ¿Planear la muerte de tu madre era simple? «¡Necesitábamos el dinero!», gritó, finalmente explotando. ¿Entiendes eso? Debemos $80,000 en tarjetas de crédito. La hipoteca de la casa está 3 meses atrasada. El carro que me compraste para mi cumpleaños el año pasado va a ser embargado la próxima semana». «¿El carro que te compré?». Estaba confundida. «Feliciano, no te compré ningún carro el año pasado». Roxana y Feliciano intercambiaron una mirada rápida y vi algo que me hizo sentir náuseas. «Sí me compraste un carro, mamá. ¿No te acuerdas? El BMW negro». «Feliciano, yo nunca». «Firmaste los papeles», insistió Roxana. «Estabas en nuestra casa, habíamos estado bebiendo vino y dijiste que querías hacer algo especial por el cumpleaños de Feliciano». Recordé esa noche. Había ido a cenar a su casa, lo cual era inusual porque generalmente no me invitaban.
Habían servido vino, más del que normalmente bebía. Y sí, recordaba firmar algo, pero pensé que era una tarjeta de cumpleaños elaborada. Me estafaron, susurré. Aprovecharon que había bebido para hacerme firmar los papeles de un carro. No te estafamos, dijo Feliciano defensivamente. Tú querías ayudar. ¡Mentira! Ustedes me embriagaron y me hicieron firmar documentos que no entendía. Pruébalo, dijo Roxana con una sonrisa cruel. En ese momento entendí algo fundamental sobre la mujer que mi hijo había elegido como esposa. No solo era manipuladora y codiciosa, era genuinamente malvada, y había estado planeando contra mí mucho más tiempo del que pensaba. ¿Qué más?, pregunté tranquilamente. ¿Qué otras cosas he comprado que no recuerdo? Feliciano no pudo mirarme a los ojos. Roxana, sin embargo, parecía estar disfrutando del momento. Los muebles de la sala, la renovación de la cocina, el viaje a Europa del año pasado. Has sido muy generosa, Melitina. $20,000, calculé en voz alta. Tal vez más. 26,300, dijo Roxana con precisión. Pero no te preocupes. Cuando hubieras muerto en el accidente, habríamos usado parte de la herencia para pagar todas esas deudas que tenías con nosotros. Roberto sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía. No, dije rápidamente. Todavía no. Todos me miraron con sorpresa. Benita, continué, ¿todavía tienes esa grabación? Ella asintió, sacando su teléfono. Ponla en reproducción. Durante los siguientes minutos, escuchamos las voces de Roxana admitiendo el sabotaje del carro, hablando del plan para que yo muriera en el puente y confesando que habían estado estafándome durante años. Cuando terminó la grabación, Feliciano estaba sentado en el suelo con la cabeza entre las manos. Roxana, sin embargo, todavía tenía esa mirada desafiante. Esa grabación no significa nada, dijo. Fue obtenida sin mi consentimiento. En realidad, respondió Roberto, cuando planeas un crimen y lo admites voluntariamente por teléfono, esa grabación es completamente válida en la corte. Finalmente, Roxana pareció entender que había perdido. Su compostura se quebró, y por primera vez desde que la conocía, la vi tal como realmente era. Una mujer desesperada y patética que había apostado todo a un plan horrible y había perdido. Feliciano, me dirigí a mi hijo, levántate. Él alzó la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Hijo, quiero que entiendas algo muy claramente. Después de hoy, ya no eres mi hijo, ya no eres mi familia. Ya no tienes derecho a nada de lo que poseo. Mamá, por favor. No. Mi voz era firme como el acero. Planeaste asesinarme, tu propia madre, por dinero. No hay perdón para eso. No hay vuelta atrás. Miré a Roxana, que finalmente había dejado de fingir que tenía algún control sobre la situación. Y tú, le dije, vas a descubrir exactamente lo que sucede cuando subestimas a una mujer de 64 años que ha sobrevivido a cosas mucho peores que una nuera codiciosa. Roberto ya tenía su teléfono en la mano. ¿Llamo a la policía ahora? Aún no, respondí, una idea comenzando a formarse en mi mente. Primero, vamos a darles una lección. Roberto guardó su teléfono cuando le hice una seña para que esperara. Tenía una idea formándose en mi mente, una idea que requería paciencia y precisión. Roxana y Feliciano habían jugado un juego peligroso conmigo, pero habían cometido el error de subestimarme. Era hora de que aprendieran que una mujer de 64 años que había criado un hijo, construido una vida después de enviudar y manejado sus propias finanzas durante décadas, sabía exactamente cómo manejar a personas como ellos. Benita, le dije suavemente, ¿confías en mí? Ella asintió sin dudar. Completamente. Entonces necesito que hagas exactamente lo que te voy a pedir, sin hacer preguntas. Miré a Roxana y Feliciano, que estaban parados juntos, pero ya no se veían como un equipo unido. Feliciano seguía con la cabeza gacha, obviamente devastado por la magnitud de lo que había planeado hacer. Roxana mantenía esa expresión desafiante, pero podía ver las grietas en su fachada. Sabía que había perdido, pero aún no entendía completamente cuán profunda sería su caída. Roberto, continué,
Necesito que lleves este carro de vuelta a tu taller y lo repares completamente. Quiero que funcione como nuevo. ¿Estás segura, Melitina? Este carro fue usado para planear algo terrible, lo sé, pero ahora va a ser parte de algo diferente. Me acerqué a Roxana, manteniéndome lo suficientemente cerca como para que pudiera ver cada expresión en mi rostro. Roxana, vas a hacer algo por mí. Vas a invitarme a tu casa mañana para una cena familiar. Una cena especial de reconciliación. ¿Estás loca?, espetó. Después de todo esto, ¿crees que voy a...? Vas a hacerlo, la interrumpí calmadamente, porque la alternativa es que Roberto llame a la policía ahora mismo y tanto tú como Feliciano sean arrestados por intento de homicidio y fraude. Feliciano levantó la cabeza bruscamente. Mamá, no puedes. Puedo y lo haré. Tengo la evidencia física del sabotaje del carro. Tengo la grabación de Roxana admitiendo el plan. Tengo los documentos que me hicieron firmar bajo la influencia del alcohol. Tengo suficiente evidencia para asegurarme de que ambos pasen los próximos 10 a 15 años en prisión. Roxana palideció. ¿Qué quieres? Quiero una oportunidad de despedirme de ustedes apropiadamente, en mis propios términos. ¿Despedirte? Sí. Después de mañana por la noche, nunca más los volveré a ver. Pero antes de eso, quiero una última cena familiar. Quiero que actúen como si nada hubiera pasado. Quiero que finjan que me aman, que me respetan, que valoran mi presencia en sus vidas. Feliciano parecía confundido. ¿Por qué querrías eso? Porque quiero recordar por un momento cómo se siente tener una familia, incluso si es solo una actuación. Era mentira, por supuesto, pero ellos no necesitaban saber cuáles eran mis verdaderas intenciones. Roxana me miró sospechosamente. ¿Y después de la cena? Después de la cena, desapareceré de sus vidas para siempre. No habrá más llamadas, no más visitas, no más obligaciones familiares, pero tampoco habrá herencia. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mañana por la mañana voy a ir a ver a mi abogado y cambiar mi testamento. Todo mi dinero, toda mi propiedad, todo irá a la caridad. Ustedes no recibirán ni un centavo. Feliciano dio un paso hacia mí. Mamá, eso no es justo. Después de todo. ¿Después de todo qué, Feliciano? ¿Después de planear asesinarme? ¿Después de estafarme durante años? ¿Después de hacer que me sintiera como una carga en mi propia familia? Pero somos tu familia, murmuró. No, mi familia nunca habría hecho lo que ustedes hicieron. Roxana cruzó los brazos. ¿Y si nos negamos a hacer tu pequeña cena teatral? Entonces Roberto hace esa llamada telefónica ahora mismo. Hubo un largo silencio mientras Roxana y Feliciano procesaban sus opciones. Finalmente, Roxana asintió con amargura. Está bien, una cena, pero después de eso, cumples tu palabra. Te vas y nos dejas en paz. Te doy mi palabra. Roberto parecía preocupado. Melitina, ¿estás segura de esto? Después de lo que trataron de hacerte. Estoy completamente segura. Solo necesito que confíes en mí. El plan que había estado formando en mi mente era más complejo de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Roxana y Feliciano pensaban que habían evitado las consecuencias de sus acciones con una simple cena. No tenían idea de lo que realmente les esperaba. Esa noche, después de que Roberto se llevara el carro saboteado y después de que Benita y yo regresáramos a mi casa en la camioneta de Roberto, me senté en mi cocina con una taza de té y mi teléfono. La primera llamada fue a mi abogado, Martin Hendricks, quien había manejado mis asuntos legales durante los últimos 15 años. Martin, soy Melitina. Necesito verte mañana por la mañana. Es urgente. Por supuesto, Melitina. ¿Todo está bien? No, pero va a estarlo. Necesito hacer algunos cambios importantes en mi testamento y necesito preparar algunos otros documentos legales. ¿Qué tipo de documentos? Documentos de transferencia de propiedad. Quiero transferir mi casa de campo a Benita Rodríguez inmediatamente. ¿Benita Rodríguez? ¿No es la madre de tu nuera? Sí, y también quiero preparar documentos para denunciar fraude financiero contra mi hijo y mi nuera. Hubo una pausa. Melitina, eso suena muy serio. Lo es, te explico todo mañana.
¿Puedes tener los documentos listos para la tarde? Sí, creo que sí. ¿Estás en peligro? Ya no. Pero Roxana y Feliciano van a descubrir que subestimaron gravemente a la mujer equivocada. La segunda llamada fue a mi banco. Buenos días. Habla Melitina Herrera. Necesito hacer algunas transferencias importantes mañana. Por supuesto, señora Herrera. ¿Qué tipo de transferencias? Quiero mover todo el dinero de mis cuentas corrientes a una cuenta de fideicomiso. Todo excepto $1,000. ¿Todo? Eso es aproximadamente $43,000. Sí, todo. Y quiero que la cuenta de fideicomiso sea inaccesible para cualquier persona excepto yo, y que en caso de que algo me pase, el dinero vaya automáticamente a la Sociedad Protectora de Animales del Condado. Entiendo. Podemos arreglar eso mañana por la mañana. La tercera llamada fue la más difícil. Marqué el número de mi hermana Clara, quien vivía en otro estado y con quien había perdido contacto durante los últimos años. ¿Clara? Soy Melitina. Melitina, qué sorpresa, ¿cómo estás? He estado mejor. Clara, necesito pedirte un favor muy grande. Por supuesto. ¿Qué necesitas? Necesito un lugar donde quedarme por un tiempo. Tal vez permanentemente. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Es una larga historia, pero básicamente descubrí que mi hijo y mi nuera han estado planeando lastimarme para quedarse con mi dinero. ¿Qué? Melitina, eso es horrible. Lo sé, por eso necesito desaparecer por un tiempo, hasta que pueda decidir qué hacer con el resto de mi vida. Por supuesto que puedes venir. ¿Cuándo? Mañana por la noche, después de que termine algunos asuntos pendientes. Te estaré esperando. Y Melitina, siento mucho que estés pasando por esto. Después de colgar, llamé a Benita. Benita, ¿cómo te sientes después de todo lo que pasó hoy? Devastada, respondió honestamente. Sabía que Roxana tenía problemas, pero nunca pensé que fuera capaz de algo tan horrible. ¿Estás dispuesta a ayudarme con una última cosa? Lo que necesites. Mañana, después de la cena en casa de Roxana, vas a recibir algunos documentos muy importantes, documentos que cambiarán tu vida. ¿Qué tipo de documentos? Las escrituras de mi casa de campo. Te la estoy regalando. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Melitina, no puedo aceptar eso. Sí puedes, y lo harás. Benita, tú salvaste mi vida hoy. Si no hubieras tenido el valor de contarme lo que escuchaste, si no hubieras venido conmigo en este viaje, yo estaría muerta ahora. Pero es tu casa de campo, es tu lugar especial, y ahora será el tuyo. Quiero que tengas un lugar donde puedas ir a encontrar paz después de todo lo que tu hija te ha puesto a pasar. ¿Qué vas a hacer tú? Voy a empezar una nueva vida, en un lugar donde nadie trate de lastimarme por mi dinero. ¿Y Roxana y Feliciano? Van a descubrir que las acciones tienen consecuencias, y que cuando lastimas a alguien que te ama, pierdes el derecho a ser amado de vuelta. Esa noche, acostada en mi cama, repasé el plan una vez más. Era simple, pero efectivo. Roxana y Feliciano pensaban que habían evitado las consecuencias de sus acciones con una promesa de una cena final. Lo que no sabían era que esa cena sería efectivamente final, pero no de la manera que esperaban. Al día siguiente, después de completar todos mis asuntos legales y financieros, me vestiría con mi mejor vestido, llevaría una botella de vino caro y asistiría a mi última cena familiar. Actuaría como la madre amorosa y la suegra tolerante que siempre había tratado de ser. Y después de la cena, desaparecería de sus vidas para siempre, dejándolos con nada excepto la comprensión de lo que habían perdido. Pero antes de irme, les daría un regalo de despedida que nunca olvidarían. A las 8 de la mañana siguiente, estaba vestida y lista para comenzar el último día de mi vida como madre de Feliciano Herrera. Para la medianoche, sería simplemente Melitina, una mujer que finalmente había aprendido la diferencia entre familia de sangre y familia del corazón. La oficina de Martin Hendricks olía a cuero viejo y café fuerte cuando llegué a las 9 de la mañana. Durante los siguientes 3 horas, firmé más documentos de los que había firmado en toda mi vida. Transferencias de propiedad, cambios de testamento, denuncias de fraude, autorizaciones bancarias
y algo muy especial que había solicitado específicamente. ¿Estás completamente segura de esto, Melitina?, preguntó Martin mientras revisaba los papeles por última vez. Una vez que firmes estos documentos, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Muy bien. Todo estará procesado antes de las 6 de la tarde. Benita Rodríguez recibirá las escrituras de tu casa de campo esta noche, y el resto de los documentos se activarán automáticamente a la medianoche. Perfecto. Mi siguiente parada fue el banco, donde transferí todo excepto $1,000 a la cuenta de fideicomiso que había establecido. El gerente del banco parecía preocupado por la cantidad de dinero que estaba moviendo, pero todos los documentos estaban en orden. Señora Herrera, ¿está segura de que quiere hacer esto? Es una cantidad considerable de dinero. Estoy protegiéndolo, le expliqué, de personas que podrían tratar de tomarlo de maneras inapropiadas. Después del banco, fui a comprar el vino más caro que pude encontrar. Una botella de Chateau Margaux que costaba $300. Si esta iba a ser mi última cena como madre de Feliciano, iba a ser memorable. A las 5:30 de la tarde, me estacioné frente a la casa de mi hijo. Era una casa bonita, en un vecindario respetable, pagada en parte con el dinero que me habían estafado. Tomé la botella de vino y caminé hacia la puerta principal. Roxana abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Estaba vestida con un vestido negro elegante y había puesto la mesa con sus mejores platos. Por un momento parecía casi nerviosa. «Melitina», me saludó con una sonrisa forzada. «Te ves muy bien». «Gracias, Roxana, tú también». Feliciano apareció detrás de ella, visiblemente incómodo, pero tratando de mantener la compostura. «Mamá, me alegra que hayas venido». «Por supuesto que vine. Es nuestra última cena familiar». Los tres nos sentamos en el comedor que yo había ayudado a pagar sin saberlo. Roxana había preparado mi plato favorito, cordero con hierbas, algo que me sorprendió porque nunca pensé que hubiera prestado atención a mis preferencias. Durante la primera hora, fingimos que éramos una familia normal. Hablamos sobre el clima, sobre las noticias, sobre todo excepto lo que había pasado el día anterior. Roxana y Feliciano actuaban sus papeles perfectamente, comportándose como la nuera atenta y el hijo cariñoso que nunca habían sido realmente. Cuando abrí la botella de vino caro, vi los ojos de Roxana brillar con codicia. Sabía exactamente cuánto costaba ese tipo de vino. «Es una botella muy especial», comenté mientras servía 3 copas. «Para una ocasión muy especial». «¿Qué estamos celebrando?», preguntó Feliciano. «El final de una época», respondí, levantando mi copa. «Y el comienzo de algo nuevo». Brindamos, y por un momento casi pude imaginar que esto era real, que tenía una familia que me amaba, que me valoraba, que se preocupaba por mi bienestar. Fue un momento hermoso y trágico al mismo tiempo. Después del plato principal, Roxana trajo el postre, tarta de chocolate, otro de mis favoritos. El detalle era tan perfecto que casi me hizo reír. Estaba actuando el papel de la nuera perfecta con una dedicación que ojalá hubiera mostrado durante los últimos 5 años. «Roxana», le dije mientras comía el postre, «esta ha sido una cena maravillosa. Realmente aprecio el esfuerzo que pusiste en esto». «De nada, Melitina. Lamento cómo han sido las cosas entre nosotras». «Yo también lo lamento», respondí honestamente. Feliciano carraspeó. «Mamá, sobre lo de ayer». «No hablemos de ayer», lo interrumpí gentilmente. «Esta noche es solo sobre nosotros, sobre la familia». Pero mientras decía esas palabras, mi teléfono vibró discretamente. Era un mensaje de texto de Martin. «Todos los documentos han sido procesados, efectivos a medianoche. MB». Eran las 8:30. Me quedaban 3 horas y 30 minutos como madre legal de Feliciano Herrera. «¿Sabes qué?», dije levantándome de la mesa. «Quiero tomar una foto, una última foto familiar». Roxana y Feliciano intercambiaron una mirada, pero accedieron. Nos posicionamos en la sala, con ellos de pie detrás de mí, mientras yo estaba sentada en el sofá que había ayudado a comprar.
Configuré el temporizador de mi teléfono y tomé varias fotos. Perfectas, comenté mientras revisaba las imágenes. Estas son realmente perfectas. Después de la foto, regresamos a la mesa para terminar el vino. Era entonces cuando decidí que era hora de darles mi regalo de despedida. «Tengo algo para ustedes», anuncié, sacando un sobre de mi bolso. Los ojos de Roxana se iluminaron inmediatamente. Probablemente pensó que era dinero o tal vez las llaves de alguna propiedad. «Ábrelo», le dije a Feliciano. Con manos ligeramente temblorosas, abrió el sobre y sacó los documentos que contenía. Su expresión cambió rápidamente mientras leía. «¿Qué es?», preguntó Roxana, tratando de ver sobre su hombro. Feliciano tragó saliva con dificultad. Es una copia de una denuncia por fraude financiero, contra nosotros dos». «¿Qué?». Roxana le arrebató los papeles de las manos. «Melitina, dijiste que si hacíamos esta cena, dije que desaparecería de sus vidas para siempre. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Pero nunca dije que no habría consecuencias por lo que hicieron». «Pero prometiste», empezó Feliciano. «Prometí que después de esta cena nunca más los volvería a ver, y no lo haré. Pero eso no significa que vayan a salirse con la suya». Roxana se levantó tan bruscamente que su silla se cayó hacia atrás. «¡Nos engañaste!». «Sí», admití calmadamente. «Los engañé. Se siente horrible, ¿verdad? ¿Se siente como si alguien en quien confiaban los hubiera traicionado?». Feliciano tenía la cabeza entre las manos. «Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto?». «No, Feliciano, no podemos. Porque después de medianoche, oficialmente ya no serás mi hijo». «¿Qué quieres decir?». Saqué otro conjunto de documentos de mi bolso. «Estos son papeles de renuncia familiar. A medianoche, oficialmente renuncio a todos los derechos y responsabilidades como tu madre. Legalmente, ya no tendremos ninguna relación familiar». «¿Puedes hacer eso?». «Aparentemente sí, en circunstancias extremas, como intento de homicidio por parte de un hijo adulto». Roxana estaba pálida como un fantasma. «¿Qué hay de la herencia? ¿Qué hay del dinero?». «¿Qué dinero?», pregunté con una sonrisa. «A partir de esta mañana, todo mi dinero está en un fideicomiso inaccesible. Mi casa principal será vendida y las ganancias irán a la caridad. Mi casa de campo ya ha sido transferida a Benita. No hay herencia. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Los documentos fueron procesados esta tarde». Feliciano levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Mamá, somos tu familia». «No», respondí, levantándome de la mesa. «Mi familia nunca habría planeado lastimarme. Mi familia nunca me habría estafado durante años. Mi familia nunca me habría hecho sentir como una carga». Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, me volví una última vez. «Feliciano, cuando eras pequeño, solías preguntarme qué pasaría si alguna vez hicieras algo tan malo que ya no pudiera amarte. Yo siempre te decía que era imposible, que nada podría hacer que dejara de amarte. Me equivoqué. Descubrí exactamente qué tendría que hacer. Mamá. Adiós, Feliciano. Adiós, Roxana. Espero que el dinero que pensaron que obtendrían haya valido la pena perder a una madre que los habría amado incondicionalmente si me hubieran dado la oportunidad». Salí de la casa, cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia mi carro sin mirar atrás. Podía escuchar a Roxana gritando adentro, probablemente culpando a Feliciano por haber arruinado su plan. Conduje directamente a casa de Benita, donde ella me esperaba con una maleta empacada y una expresión de determinación que no había visto antes. «¿Cómo te sientes?», me preguntó mientras cargábamos mis cosas en su carro. Como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. ¿Y la denuncia por fraude? La policía los arrestará mañana por la mañana. Los documentos que me hicieron firmar bajo la influencia del alcohol, combinados con las grabaciones de Roxana admitiendo el sabotaje del carro, son más que suficientes para una condena. ¿Te sientes culpable?, pensé en la pregunta mientras guardaba mi última maleta. ¿Te sientes culpable cuando te defiendes de alguien que está tratando de lastimarte? No. Entonces no. No me siento culpable. Me siento libre. A las 11:55 de la noche, Benita y yo estábamos en carretera hacia la casa de mi hermana Clara,
a 400 kilómetros de distancia. A medianoche exactamente, oficialmente ya no era madre de Feliciano Herrera. En cambio, era simplemente Melitina, una mujer de 64 años que había aprendido que la familia real no se define por la sangre, sino por el amor, el respeto y la lealtad genuina. 3 días después, mientras estaba sentada en el porche de la casa de Clara, tomando café y viendo el amanecer, recibí una llamada de Martín. Melitina, pensé que te gustaría saber que Roxana y Feliciano fueron arrestados esta mañana. También que tu casa se vendió más rápido de lo esperado. Los compradores pagaron el precio completo en efectivo. ¿Cuánto? $280,000. Todo irá a la Sociedad Protectora de Animales del Condado como solicitaste. Perfecto. También, Feliciano llamó a mi oficina. Quiere hablar contigo. La respuesta es no. ¿Estás segura? Martín, hay algunas traiciones de las que no se puede volver. Planear la muerte de tu madre es una de ellas. Esa tarde, mientras Clara y yo paseábamos por su jardín, mi teléfono sonó. Era Benita. Melitina, tienes que ver la casa de campo. Es aún más hermosa de lo que recordaba. ¿Ya te mudaste? Ayer. Y adivina qué encontré en el ático. ¿Qué? Una caja de cartas de amor que tu difunto esposo te escribió. Están en perfecto estado. Sonreí, sintiendo una calidez que no había sentido en años. Guárdalas para mí. Las leeré cuando vaya a visitarte la próxima semana. ¿Vas a venir? Por supuesto. Después de todo, ahora tú eres mi familia. Después de colgar, me senté en una silla en el jardín de Clara y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido un hijo, pero había ganado algo más valioso: mi libertad, mi dignidad y la comprensión de que merecía ser amada y respetada. Tiempo después, Clara y yo abrimos una pequeña tienda de antigüedades en el centro del pueblo. No porque necesitáramos el dinero, sino porque necesitábamos un propósito. Benita nos visitaba cada fin de semana, y lentamente construimos algo que nunca había tenido realmente: una familia verdadera. A veces pensaba en Feliciano. Me preguntaba si alguna vez entendería realmente lo que había perdido. Pero esos pensamientos se desvanecían rápidamente, reemplazados por la satisfacción de saber que había elegido el amor propio sobre la lealtad ciega. El último día de diciembre, exactamente un año después de lo que habría sido mi último viaje a la casa de campo, recibí una carta. Era de Feliciano, escrita desde la prisión. No la abrí. En cambio, la quemé en la chimenea de Clara, viendo cómo las llamas consumían las palabras que ya no tenían poder sobre mí.